Imagina estar en medio de la plaza de San Marcos durante una inundación de invierno. El agua sube lentamente alrededor de tus botas, fría y oscura, reptando por los antiguos escalones de mármol de la basílica, como si el mar mismo estuviera reclamando lo que siempre fue suyo. Las palomas han desaparecido, los turistas han huido, y tú te quedas de pie sobre una ciudad que, por todas las leyes de la física y la ingeniería, no debería existir. Bajo tus pies, no hay concreto, no hay roca madre, no hay tierra sólida. Hay un bosque prehistórico. Millones de estacas de madera clavadas en el barro hace siglos por pescadores, refugiados y monjes que no tenían título de ingeniería, ni modelos computacionales, ni acero reforzado. Solo cuerdas, desesperación y un genio que la historia casi olvidó. Venecia no debería funcionar. Y sin embargo, durante más de 1000 años, ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que realmente la sostiene? La respuesta es más extraña, más hermosa y más aterradora de lo que podrías imaginar. La historia de Venecia no empieza con arquitectos ni emperadores, empieza con el pánico. En los siglos V y VI después de Cristo, oleadas bárbaras se extendieron por el norte de Italia como una marea lenta y catastrófica. Los hunos, los visigodos, los lombardos, uno tras otro, arrasaron las ciudades del continente, quemando, conquistando, desplazando civilizaciones enteras. La gente que huyó no tenía el lujo de elegir buenas tierras. Corrieron hacia el agua, corrieron hacia la laguna. Lo que encontraron allí apenas era tierra. La laguna veneciana es un mundo plano, salobre e inestable. Ni completamente mar, ni completamente tierra. Un laberinto de islas pantanosas, canales de marea y marismas tan blandas que, según registraban los cronistas antiguos, un hombre que pisara en ellas se hundía hasta la cintura. No había árboles suficientemente altos para construir. No había piedra bajo la superficie. Solo había barro, agua, sal y miedo. Y sin embargo, de alguna manera, construyeron una civilización. Los primeros venecianos no construían, flotaban. Vivían en balsas, en cabañas de junco sobre pilotes, moviéndose con las mareas como nómadas acuáticos. Pero la supervivencia tiene una forma de forzar la innovación. Y lentamente, generación tras generación, estos asustados refugiados se convirtieron en los ingenieros urbanos más sofisticados que el mundo medieval jamás había visto. El genio comenzó bajo tierra, o más bien, debajo del subsuelo. Bajo el barro de la laguna veneciana hay una capa de arcilla especialmente densa y comprimida. Un accidente geológico que se convertiría en la salvación de una ciudad. Los venecianos descubrieron a través de siglos de prueba y error desesperado que si clavabas una estaca de madera lo suficientemente profundo, más allá del barro blando, más allá del limo, hasta llegar a esa arcilla comprimida, ocurría algo notable. La estaca se detenía, se sostenía, y si la sellabas del aire, si la mantenías permanentemente sumergida, no se pudría. Se convertía en piedra. Los primeros venecianos no conocían la química, pero entendían el resultado. Y así clavaron estacas, millones y millones de estacas. Los historiadores calculan que bajo la ciudad de Venecia hoy yacen más de 10 millones de pilotes de madera. La madera provenía de los bosques de Eslovenia, Croacia y las costas orientales del Adriático. Bosques ancestrales enteros talados, descortezados y transportados por el mar. Los troncos eran típicamente de aliso y roble, elegidos por su densidad y resistencia. Se clavaban en el suelo a mano con masas de pilotes primitivas. Pesos pesados que se izaban y se soltaban una y otra vez en un ritmo atronador y repetitivo que debió de haber resonado por la laguna durante siglos. Cada pilote medía entre 10 y 25 centímetros de diámetro y se hundía entre 1 y 3 metros y medio en la arcilla inferior. Los constructores los empacaban a razón de aproximadamente 9 pilotes por metro cuadrado,
Una densidad tan extrema que el bosque invisible bajo la ciudad se convertía, en la práctica, en una única plataforma continua de madera comprimida. Y esas estacas todavía están ahí. Ahora mismo. Bajo el puente de Rialto, bajo el Palacio Ducal, bajo los cimientos de 1000 palacios, iglesias y humildes hogares. Ese antiguo bosque sumergido permanece como ha permanecido durante siglos, endurecido hasta algo parecido a la piedra, sosteniendo todo con un silencio tan completo que casi podrías olvidar que existe. Por encima de los pilotes vinieron las plataformas. Los venecianos colocaron gruesas vigas de madera sobre las cabezas de sus estacas, creando una especie de balsa, una base flotante que distribuía el peso de las estructuras de arriba por todo el campo de pilotes de abajo. Esta era la segunda capa de su extraordinario sistema de ingeniería y resolvía un problema que persigue a los constructores hasta hoy, el asentamiento diferencial. Pero la madera, incluso la madera petrificada, tiene límites. Por encima de las plataformas de madera, los venecianos añadieron otra capa, piedra. En concreto, piedra de Istria, una caliza densa y blanca extraída de la península istriana al otro lado del Adriático. Este material se convirtió en el bloque constructor de la identidad de Venecia. Es excepcionalmente dura. Es muy resistente a los efectos erosivos del agua salada y el aire marino. Y tiene una capacidad casi mágica para resistir los ciclos de congelación y deshielo que destruyen otras piedras en climas más húmedos. Los venecianos la usaban para sus cimientos, los apoyos de los puentes, los marcos de las puertas y los umbrales. En cualquier lugar donde el contacto entre la estructura y el entorno fuera más severo. Por encima de la piedra de Istria vino el ladrillo. La elección del ladrillo en lugar de la piedra para los cuerpos principales de los edificios no fue estética, fue ingeniería. El ladrillo es más ligero que la piedra. Un edificio más ligero ejerce menos estrés sobre los cimientos inferiores. Y en una ciudad donde cada kilogramo importa, donde el suelo mismo se sostiene únicamente por madera antigua y barro comprimido, ahorrar peso era una obsesión. Los ladrillos venecianos también se cocían a temperaturas inusualmente altas, creando un producto más duro y denso que resistía la penetración de la humedad. El resultado fue un sistema estratificado de elegancia extraordinaria. Pilotes de madera en la arcilla, plataformas de madera sobre los pilotes, piedra de Istria sobre las plataformas, ladrillo sobre la piedra, y luego, elevándose hacia la luz, el mármol, el mosaico y la gloria dorada de la ciudad que el mundo realmente ve. La mayor parte de Venecia está oculta. La parte que ves es casi accidental. Hay algo más enterrado bajo Venecia en lo que la mayoría de los visitantes nunca piensa. Agua dulce. En medio de una laguna de agua salada, rodeada por el mar por todos los lados, la ciudad tenía agua potable limpia y fresca. No importada, no transportada a gran costo desde el continente, sino recogida allí mismo, del cielo. Los venecianos construyeron miles de cisternas subterráneas repartidas por las 118 islas de la ciudad. Cada una era una maravilla de ingeniería pasiva. Un pozo revestido de arcilla con un eje central de piedra porosa, relleno entre ambos con arena fina. Cuando llovía sobre las plazas circundantes, los campi de Venecia, el agua se filtraba por el pavimento, se colaba por la arena, quedaba purificada y se acumulaba en el eje del que podía extraerse. Pero Venecia nunca fue solo una solución a un problema de ingeniería. Era un imperio. En el siglo XI, la ciudad que había comenzado como una colección de refugiados en islas fangosas, se había convertido en el cruce comercial del mundo conocido. Sal, especias, seda, vidrio. Los mercaderes venecianos controlaban las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. En su apogeo, la República de Venecia comandaba más de 3.000 barcos y mantenía puertos en todo el Mediterráneo. No era una ciudad. Era una civilización marítima,
un imperio flotante anclado al barro de una laguna por la sabiduría de su bosque invisible que la sostenía desde abajo. Los edificios que se elevaron de ese cimiento reflejaban el mismo genio paradójico. La arquitectura gótica veneciana parece imposible. Palacios con paredes finísimas de piedra tallada, perforadas por enormes ventanas, elevándose sobre una base de madera petrificada en una ciudad de canales de marea, desafía la lógica a cada paso. Los arquitectos entendían que cuanto más ligeras pudieran hacer las estructuras superiores, menos estrés ejercerían sobre los cimientos. Así que vaciaron sus paredes, reemplazaron la piedra sólida con encaje, convirtieron las ventanas en paredes enteras de tracería y vidrio. En Venecia, la arquitectura se convirtió en un estudio del arte de la reducción de peso. Venecia no tiene sótanos ni plantas subterráneas. La planta baja de un edificio veneciano se considera sacrificial, inundada regularmente, limpiada regularmente, esencialmente una zona de amortiguación entre el agua siempre amenazante de abajo y los espacios habitados de arriba. Las familias venecianas han vivido tradicionalmente en el segundo piso o más arriba, una costumbre nacida de siglos de adaptación al mar. Y bajo los estrechos callejones y los envejecidos palacios, los arqueólogos han encontrado rastros de infraestructura aún más antigua, tuberías de arcilla de la época romana, canales de drenaje anteriores a la propia ciudad. En 2020, un equipo de investigadores submarinos descubrió algo que los detuvo en seco: los restos de una calzada romana sumergida bajo el fondo de la laguna. Una carretera pavimentada que hoy no lleva a ningún lugar visible. O más bien, que lleva a una costa que ya no existe, de una época anterior a que el mar hubiera alcanzado su nivel actual, de un mundo en el que este lugar era tierra firme. Venecia no está construida solo sobre el agua, está construida sobre el tiempo mismo. Durante siglos, ese tiempo avanzó lo suficientemente despacio como para ser gestionado. La ciudad se hundió, como todas las ciudades, bajo el peso de sus propias ambiciones, pero se hundió lentamente, milímetros por año, y las mareas subieron lentamente, y los ingenieros y canteros mantuvieron el ritmo. Luego llegó la era industrial, que bombeó agua subterránea desde debajo de la laguna y provocó que la ciudad se hundiera más rápido, a veces hasta 5 milímetros por año a mediados del siglo XX, antes de que el bombeo fuera detenido y el hundimiento se ralentizara. Pero ahora, las amenazas se están acelerando más rápido de lo que cualquier ingeniero medieval podría haber imaginado. El mar está subiendo. No el sube y baja cotidiano y casual de las mareas, sino el ascenso largo, lento e irreversible del cambio climático. Venecia se está hundiendo actualmente a razón de aproximadamente 1 a 2 milímetros por año. Esa cifra suena casi insignificante, hasta que comprendes que incluso ese pequeño número, acumulado a lo largo de décadas frente a un mar que sube, transforma el agua alta de un inconveniente en una amenaza existencial. El agua alta, siempre ha sido parte de la vida veneciana. La ciudad ha sufrido inundaciones regularmente desde su fundación, y su gente desarrolló una cultura de adaptación. Umbrales elevados, botas de goma, pasarelas desplegadas en las mañanas de invierno cuando sonaban las sirenas. Pero las inundaciones son cada vez más altas. La inundación de noviembre de 2019 alcanzó 187 centímetros sobre el nivel del mar, la más alta registrada en medio siglo, superada únicamente por el catastrófico evento de 1966 que arrasó con obras de arte irreemplazables y estuvo a punto de destruir la ciudad de forma permanente. La respuesta a aquella inundación de 1966 tardó casi 4 décadas en pasar del concepto a la construcción. En 2003, Italia comenzó los trabajos en el sistema MOSE, Módulo Sperimentale Elettromecanico,
Una vasta red de 78 compuertas metálicas articuladas instaladas en las 3 entradas que conectan la laguna veneciana con el mar Adriático. Cuando se prevén mareas altas, se bombea aire comprimido a las compuertas huecas, haciéndolas emerger de sus alojamientos de concreto en el fondo marino y sellando la laguna contra el agua entrante. El proyecto superó masivamente su presupuesto, inflándose de 2.000 millones de euros a más de 7.000 millones. Fue golpeado por escándalos de corrupción, y los críticos argumentaron que solo abordaba el síntoma, las inundaciones inmediatas, y no las causas más profundas: el hundimiento, el ascenso del mar, el daño causado por el turismo masivo y las estelas de los cruceros, la presión comercial que lentamente vacía la ciudad viva mientras los monumentos se conservan. Pero en noviembre de 2020, cuando una enorme marejada amenazó con superar los cimientos más altos de la ciudad, el MOSE fue activado por primera vez. Y funcionó. Las compuertas se elevaron. El agua fue contenida. Venecia se mantuvo seca. Bajo la laguna, ese muro de acero representa ahora la capa más reciente y tecnológicamente más sofisticada de un sistema de cimentación que comenzó con estacas de madera clavadas en el barro por refugiados hace 1500 años. Es el estrato más reciente en un registro geológico del ingenio humano. Arcilla prehistórica, calzadas romanas, bosques petrificados, piedra de Istria, ladrillo medieval y ahora acero inoxidable de grado aeroespacial. Cada capa representando la respuesta de una civilización al mismo desafío fundamental. ¿Cómo se sostiene algo que no tiene derecho a estar de pie? Hoy, por primera vez en la historia de la ciudad, la respuesta también implica satélites y sonares. Equipos de científicos están usando drones submarinos para mapear cada centímetro de los cimientos sumergidos de Venecia, identificando grietas, vacíos y debilidades estructurales en tiempo real. La tecnología de escaneo láser crea modelos tridimensionales de los edificios de la ciudad con una precisión sin precedentes. Los sistemas satelitales rastrean el movimiento de la superficie de la ciudad con una fracción de milímetro de precisión, detectando sutiles patrones de asentamiento que habrían sido invisibles para cualquier generación anterior. Lo que están encontrando es simultáneamente tranquilizador y alarmante. Los cimientos antiguos, los pilotes de madera petrificada, las plataformas de piedra de Istria, la mampostería medieval, están en una condición notable. La madera que estuvo sumergida se ha mineralizado, exactamente como los venecianos pretendían. Es dura, es estable. En muchos casos, está en mejor condición que el concreto de edificios construidos hace 50 años. Pero las capas superiores, las reparaciones modernas, los trabajos de restauración del siglo XIX, están fallando. El cemento Portland, introducido en la restauración veneciana a finales del siglo XIX, no respira como lo hacían los morteros de cal originales. Atrapa la humedad. Se agrieta. Corroe las barras de refuerzo de hierro añadidas para reforzar estructuras debilitadas, y a medida que esas barras se oxidan y se expanden, parten la piedra antigua desde adentro. Los edificios no están siendo destruidos por el agua del exterior. Están siendo destruidos por las reparaciones bien intencionadas que se les ha insertado desde el interior. Esta es quizás la revelación más humillante que la ciencia moderna ha hecho sobre Venecia. El sistema antiguo funcionaba porque fue diseñado como un todo unificado. Madera que se mineraliza en el agua, piedra que resiste la sal, mortero que respira y se flexiona. Ladrillos lo suficientemente ligeros para minimizar el estrés en los cimientos. Cuando introduces elementos ajenos, perturbas un sistema que había alcanzado el equilibrio a lo largo de siglos. Y así, en laboratorios de Roma, Florencia y la propia Venecia, los científicos trabajan para reconstruir los morteros originales, la mezcla exacta de cal y agua de mar que endurecía de maneras que los materiales modernos no pueden igualar. Están probando composiciones tradicionales de ladrillo,
técnicas tradicionales de reparación de piedra, métodos tradicionales de evaluación de pilotes. Están, en pocas palabras, tratando de aprender de las personas que construyeron una ciudad sobre el barro. Esas personas, los pescadores y monjes y refugiados que clavaron las primeras estacas en el fondo de la laguna, sabían algo que apenas estamos comenzando a redescubrir. Sabían que no puedes luchar contra el entorno en el que construyes. Debes comprenderlo tan completamente que puedas convertirlo en un aliado. El agua que debería destruir los pilotes de madera, en cambio, los preserva. El aire salado que corroe la mayoría de las piedras pulió y endureció la caliza istriana. Las mareas que inundan la ciudad también limpian sus canales. Cada elemento del entorno veneciano que parece una amenaza es, en manos de un constructor que lo comprende verdaderamente, un recurso. Este es el secreto más profundo de Venecia. No los 10 millones de pilotes de madera, no las barreras de inundación del Mose, no los satélites ni los drones. El secreto es la mentalidad de sus constructores. No construyeron Venecia a pesar del agua. Construyeron Venecia con el agua. Miraron un entorno pantanoso, inestable e imposible y no vieron un problema a superar. Vieron un conjunto de materiales, barro, agua, madera, sal, y se preguntaron, ¿cómo hacemos que esto funcione? Y así, la próxima vez que estés sobre las piedras gastadas de un puente veneciano, viendo el agua verde moverse lentamente bajo ti en la luz de la mañana temprana, recuerda lo que hay abajo. Recuerda el bosque de madera petrificada, invisible y antiguo, sosteniendo el mármol y los mosaicos y los siglos que están encima. Recuerda la calzada romana bajo el fondo de la laguna, rastro de un mundo que existió antes que éste. Recuerda las cisternas medievales filtrando el agua de lluvia de la misma manera en que lo han hecho durante 800 años. Lo más impresionante de Venecia no es lo que puedes ver, es lo que no puedes ver. Las capas, la paciencia, el profundo y obstinado rechazo a aceptar que algo no puede hacerse. Venecia existe porque personas que no tenían nada, ni seguridad, ni certeza, ni suelo sólido bajo sus pies, miraron una situación imposible y decidieron construir de todas formas. Contra toda lógica, contra todas las leyes de la ingeniería y la geología y el sentido común, aguantó. Todavía aguanta. Y si crees que la historia de ciudades imposibles construidas sobre cimientos imposibles termina aquí, piénsalo de nuevo. Bajo las calles de nuestras grandes ciudades, bajo nuestros océanos y quizás pronto bajo las superficies de otros mundos, las mismas preguntas antiguas se están planteando. La misma sabiduría está siendo redescubierta, porque el desafío que enfrentaron los primeros venecianos, ¿cómo construyes algo permanente en un mundo que cambia constante e implacablemente? Es el desafío al que todos nos enfrentamos ahora. Quédate con nosotros. El suelo bajo esta historia apenas ha comenzado a temblar.